Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Cultura Constituyente. En nombre del Desconcierto y de la Fundación Santiago Off le damos la más cordial bienvenida y hoy nos visita Alejandra Jiménez Castro. Alejandra es cofundadora y directora del Circo del Mundo desde el año 1995. Es actriz de formación con 2 diplomados en Pedagogía Teatral de la Universidad Católica y Gestión y Administración de Organizaciones sin fines de lucro en la Universidad Andrés Bello. Egresada y en proceso de titulación del Magíster de Gestión Cultural de la Universidad de Chile, miembro del directorio de la Unión Nacional de Artistas y de AdCultura. También es miembro de la Junta Directiva de la UNCE. Así es. Bienvenida, Alejandra. Gracias. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo va esta carrera constituyente? Oye, bueno, primero que nada agradecer este espacio, agradecer a la Fundación Santiago Off también que se haya puesto a disposición de este proceso. Así que eso se agradece mucho y que me hayan considerado también, por cierto. Gracias. Así que bien, pues ahí estamos. A poco tiempo ya. Estamos en la recta final. Así es. Ha sido un proceso bien interesante, bien potente, bien bonito también. Entender el país también de una manera distinta cuando uno se sale también de su zona de confort. Entonces eso ha sido súper interesante y ha sido muy interesante también en cómo poder ir construyendo este espacio entre todas, entre todos y entre todos. Claro. Oye, Ale, tú militas en el Partido Comunista. Sí. Pero también eres parte fundamental de una de las organizaciones, desde nuestro punto de vista, una organización base de las organizaciones civiles, valga la redundancia, en cuanto a cultura, que es el Circo del Mundo. ¿Cómo dialoga tu militancia política y el liderazgo que tiene en esta organización de la sociedad civil? Bueno, ha dialogado todo el tiempo. Yo milito desde muy joven. Entré a estudiar teatro en dictadura y entré a militar también paralelamente a las Juventudes Comunistas de Chile. Entonces, a muy temprana edad entendí el arte no solamente como un proceso creativo, personal o grupal, al servicio de las personas, sino que también lo entendí como un tejido relevante en los cambios sociales. A mí me tocó el derrocamiento de Pinochet en ese sentido y con tremendos maestros además al respecto, no solamente en la escena y en los contenidos, sino que también en lo que significaba sindicalizarse en ese momento, SIDARTE, ¿cierto? Lo que significaba trabajar en las comunidades. Entonces, para mí la militancia política siempre estuvo a partir del arte y de la cultura. Entonces, cuando vuelve la democracia a Chile, yo sentí un poquito que las y los artistas nos habíamos como ido a nuestro espacio a generar, a crear, pero no con una visión tan participativa de construir esta democracia en conjunto. Eso me tenía bien desanimada. Yo me había ido unos años fuera de Chile también, entonces llegué el 91 con una visión que me complicó un poco al inicio por eso, como que sentía eso. Así que cuando vino la posibilidad del Circo del Mundo, que nace el Alero del Canelo de Nos, como un proyecto muy chiquitito y que con el tiempo fue creciendo, por supuesto que se transformó en la principal militancia de mi vida. Yo soy una militante común y corriente del Partido Comunista, nunca he ocupado ni un cargo relevante, ni un rol relevante, porque efectivamente mi militancia ha estado en el proceso y en la construcción del desarrollo del arte circense en Chile, de instalar ese arte como un arte escénico, de profesionalizarlo, pero por sobre todo de entender el arte como un espacio transformador, a partir de todo lo que hemos desarrollado con los programas de circo social. Así, de verdad que el Circo del Mundo es pionero en ese espacio en relación al circo y ha sido... Entonces esto tenía sentido para mí, porque por supuesto que es una invitación de mi partido, pero no a mi carrera política, porque no la tengo, sino que, bueno, político también es político, ¿cierto? Claro. Pero sino a lo que yo había contribuido en relación al desarrollo del arte circense, a mi trabajo gremial, sindical, a cómo también he colaborado y he estado siempre al servicio del Estado en poder mejorar las políticas públicas. He colaborado harto en las políticas públicas también, fui parte de la política quinquenal 2017-2022, entonces en ese sentido me era coherente aceptar esa participación que se ratifica, por cierto, en un congreso político además, sale mi nombre en un comunal, luego pasa en regionales, ratificado después en el nacional, y bueno, finalmente el 11 de enero
uno se pone al servicio de eso, no sabe Claro. dónde me podría haber tocado el distrito 10, como también me podría haber tocado el 11 u otro. Bueno, el 11 de enero despierto en la mañana con el mensaje de que efectivamente está ratificada por el partido y que va al distrito 10, y bueno, y aquí estamos. Y aquí estamos. Oye, ¿y cómo tomaste una decisión en un minuto? ¿Voy, no voy? ¿Qué relación tengo con el distrito 10? En ese sentido, imagino que ha habido todo un trabajo también con las comunidades, visitar a las distintas comunas que conforman el distrito 10. En ese sentido, ¿cómo ha sido el desarrollo con las comunidades? ¿Cómo ha sido el diálogo con cada una de las personas? ¿Qué necesidades son las que tú ves que tienes que enfrentar con mayor fuerza al ser, si sale elegida constituyente? Bueno, yo lo pensé harto, pero el pensamiento fue en octubre, cuando yo tenía que decir sí o no a esta propuesta que salía en el congreso de mi comuna, de mi comunal. Y tenía sentido por lo que te decía hace un ratito, porque yo venía ya trabajando en una contribución, porque el circo había hecho un trabajo importante, porque no tengo un desconocimiento de lo que pasa en el país, Claro. al contrario, porque efectivamente hemos entendido siempre, y yo he trabajado mucho para que las artes y las culturas sean efectivamente parte de los tejidos sociales, comunitarios. Entonces tenía todo el sentido. Y el distrito 10, bueno, yo vivo en el distrito 10, así que me acomodó mucho que hubiese sido en ese distrito, porque yo voto ahí, vivo ahí. Llegué muy pequeña a vivir a ese distrito. He militado muchos años en diversas comunas de ese distrito, entonces lo conozco también políticamente, culturalmente. El Circo del Mundo ha trabajado en todas las comunas del distrito, en todas, Claro. con programas sociales, con intervenciones artísticas, entonces efectivamente es un lugar donde yo tengo conocimiento. Ahora este proceso constituyente, sin duda las necesidades no son diversas a las necesidades que gritó Chile en la revuelta Claro. social. El problema que yo más he percibido y que de verdad que genera mucho dolor social es el tema de la vivienda y el tema de las pensiones y el tema del trabajo, del trabajo informal, pero el tema del hacinamiento es algo bien complejo que está en todas las comunas, excepto Providencia, pero Ñuñoa tiene unos lugares de hacinamiento impresionantes, Santiago Centro también, Macul, La Granja y San Joaquín también. Eso creo que es una prioridad, porque efectivamente el tema de la vivienda se asume también como algo mercantilizado. La gente como que vive y trabaja para su casa propia, ¿cierto? Y ahí queda tan establecido que no tiene que ver con eso, que efectivamente tenemos que entender el Estado garante de derechos no como el Estado de propiedad, sino como el Estado que te garantiza un lugar digno para vivir. Ahí el ejemplo de Recoleta, por ejemplo, es emblemático en relación a cómo ahí se está, el problema se arregla y se empieza a reparar con cómo el municipio se hace cargo de arriendos que la gente puede pagar en relación a sus ingresos, y que el derecho a llave no es el derecho a tu casa propia, sino que efectivamente es un derecho a llave para ti, para vivir dignamente, para estar cerca de tu trabajo, etc. Yo viví harto años en Suecia, y en Suecia el sueño de la casa propia la tienen, pero o sea, olvídate, el 0,5% de la población que es rica. El resto, el derecho a llave que te da tu comuna, y donde tú puedes vivir ahí todos los años que quieres, y si quieres cambiarte de comuna solicitas un cambio después, y se puede demorar 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 1 año, pero lo vas a conseguir, y así. Entonces creo que hay algo aquí que también tenemos que cambiar, que tiene que ver cómo queremos vivir, cómo queremos este buen vivir de que tanto hemos hablado en relación a la propiedad, en relación a los recursos naturales, en relación al barrio, en relación a los derechos sociales y fundamentales también, por cierto. Oye, actualmente estamos viviendo como sector de la arte en general una crisis que no había tenido precedentes, tanto desde el 18 de octubre, cuando los movimientos sociales toman un montón de fuerzas, pero luego viene la pandemia y todas estas cuarentenas y muchas restricciones de distanciamiento social, de toques de queda, etcétera. ¿Cuál es tu visión respecto a cómo se sale de esta crisis? ¿Cuál es tu visión respecto a lo que ha hecho el oficialismo, el gobierno, el ministerio respecto a esto? Lo que no ha hecho, digamos. Claro. Bueno, mira,
Primero yo creo que esto devela, ¿cierto? Lo que ya veníamos diciendo hace mucho rato, sobre todo las y los que estamos comprometidos en el trabajo sindical, gremial. Somos un sector muy precarizado, somos un sector que no está considerado y que efectivamente no estamos en el radar de las autoridades. Y efectivamente lo que devela la pandemia fue que a esta autoridad al menos le importamos bastante poco. Pero igual quiero decir de que han habido varios gobiernos anteriores que tampoco le hemos importado tanto. Yo creo que hay que ser aquí bien consciente en que efectivamente con la recuperación a la democracia el arte y las culturas no se tomó con prioridad al inicio. Porque si hubiera sido así, el ministerio hubiese surgido mucho antes. Quiero tomar un paréntesis aquí porque fíjate que en esto yo trabajé harto con el tema de la construcción del ministerio y yo no estaba de acuerdo con un ministerio. Yo creía que lo que había que hacer era robustecer el Consejo porque me daba miedo y creo que en este tiempo se hizo presente eso, me daba miedo que un ministerio de las culturas, la arte y el patrimonio en este caso estuviera al alero de un gobierno de turno, porque podía romper con todo lo que se había construido y eso es lo que está pasando, por cierto. Y eso es lo que va a seguir pasando de manera permanente si efectivamente no tenemos un cambio fundamental al respecto. Y el primer cambio ahí es que el arte y las culturas efectivamente sean bien público, sea un derecho humano que esté garantizado como derechos fundamentales, porque la gente no solamente tiene derecho al acceso, sino que también tiene derecho a construir, a crear en comunidad y a construir sus propias culturas. Las culturas las construimos todas y todos los días. Las culturas las construyen los pueblos. Entonces eso tiene que estar garantizado en la sociedad para que efectivamente después se haga carne en un ministerio que sea robusto no solamente desde el ámbito financiero. Sabemos que el presupuesto nacional es de un 0,36% en el año 2020 a las culturas, pero ningún otro gobierno ha sido mayor de un 0,5%. Entendiendo que la UNESCO, ¿cierto?, sugiere un 2% para las culturas en un país que efectivamente quiera hacerse responsable y cargo de este tema. Entonces, hay algo ahí que hay que dejar amarrado a la Constitución como un derecho fundamental para que efectivamente el Estado se robustezca financieramente, pero también en relación a su visión de las políticas públicas culturales. Aquí se han desarrollado políticas públicas culturales que han estado muy asociadas a la creación, ¿cierto?, al desarrollo creativo del sector, lo que está bien y está perfecto también, pero se ha abandonado y las pocas instancias que han habido, después viene otro gobierno y las desmantela. Muchas instancias comunitarias, cómo este ministerio tiene que ser transversal y relacionarse de manera permanente con el Ministerio de Educación, por cierto, pero también de vivienda, también de salud y también de medio ambiente, porque efectivamente las artes, las culturas y el patrimonio es transversal a todos los otros estamentos. Entonces, efectivamente, soy una convencida que si nosotros peleamos porque efectivamente las artes y las culturas esté garantizado como un bien fundamental, eso va a obligar al gobierno de turno que se haga cargo de aquello, con políticas públicas, con financiamiento, etc. Y volver a estar y a recomponer también nuestro sector. Tuvimos cosas tremendas como las palabras tan desafortunadas de la ministra, cuando un peso que se le da a cultura es otro que se le quita, ¿cierto?, a un bien, como si la cultura no fuera un bien esencial, como si la gente pudiera vivir sin cultura. Eso no es posible, las culturas las construimos todos, nosotros somos cultura. Entonces fue muy desafortunada esa frase, pero también fue muy desafortunada una frase del ministro Briones cuando dice si creía que los artistas, si creíamos las y los artistas que el Estado era una agencia de empleo. Imagínate. O sea, las desnotaciones yo creo que han sido brutales. A mí me tocó estar harto en comisiones, ir al Parlamento, a la Comisión de Cultura, y me ha tocado estar en esos enfrentamientos y efectivamente es bien poco esperanzador en ese sentido. Sin embargo, la esperanza yo creo que está en este proceso constituyente. Claro. Y en ese proceso constituyente tú ves la cultura como una base fundamental, totalmente, como algo garantizado por... Totalmente, tiene que estar junto con el derecho a la salud, el derecho a la educación laica, no sexista, ¿cierto? También tiene el derecho a la vivienda, el derecho a una pensión digna, el derecho al trabajo, el derecho a una renta universal, el derecho a la naturaleza también, al medio ambiente como sujeto de derecho,
a proteger el ecosistema. Nosotros no sacamos nada con pensar en una constitución a 20, 30 años plazo, si en 5 o 10 años más no vamos a tener agua, no vamos a tener tierra donde garantizar la vida de nuestras hijas, de nuestros hijos, de nuestras descendencias. Entonces, efectivamente, las artes y las culturas tienen que estar en ese mismo nivel. En el trabajo que desarrollas con la Unión Nacional de Artistas o con Cultura, ¿han tenido diálogo con el gobierno respecto a cómo poder salir de la crisis o cómo poder mejorar las políticas culturales actuales que muchas veces van en desmedro de las regiones? Incluso hace poco salió los resultados de los fondos de cultura para el año 2021 y hubo un fuerte reclamo de muchas regiones que no fueron consideradas en esta repartición de fondos públicos. Exacto, porque en el caso de nosotros, de lo escénico, la ley garantiza el 50% de las regiones, pero no garantiza la distribución en las regiones. Entonces ahí hay un punto que hay que abordar con mucho cuidado y con mucha preocupación también de aquí en adelante. Sí, pues Cultura y la UNA ha liderado también, como muchas otras organizaciones, este proceso a través de la Coordinadora Intersectorial de Cultura en Emergencia, CICE, que se forma muy rápidamente partiendo la pandemia y que efectivamente se intentó dialogar con esta autoridad hasta que tuvimos que romper las mesas de diálogo porque efectivamente se estaban generando insumos donde no estábamos siendo considerados, donde nosotros estábamos entregando muchos insumos que no se consideraban al momento de, por ejemplo, en ese tiempo los fondos de emergencia. Entonces ahí el diálogo se rompió por un rato largo y bueno, se tiene que volver a retomar porque no podemos no dialogar, eso es imposible. Pero estamos frente a una autoridad bastante sorda. Efectivamente, ahora salió una noticia la semana pasada de unos miles de millones, pero nadie sabe cómo se van a inyectar, no se consulta con el sector. Que fue muy similar a lo que había pasado con los 15.000 millones. Exactamente, que probablemente va a ser algo muy parecido. Y es difícil, ha sido difícil este proceso cuando tú tienes una autoridad que efectivamente no asume el diálogo. Pero aquí hay un problema estructural y yo quiero volver a eso. Yo creo que este ministerio requiere de un cambio fundamental. Este ministerio tiene consejos, pero consejos que no son vinculantes y consejos poco representativos también. La ley de ministerio se crea con un consejo, pero un consejo pequeño, donde la mayoría de los puestos están nombrados por él o la presidenta de la República, ¿cierto? Eso ya lo hace poco representativo, y donde no están todos los sectores representados y tampoco todos los territorios. Entonces eso es lo que hay que cambiar totalmente. El ministerio tiene que tener, el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio es el ministerio que más debe tener representatividad, porque eso lo construyen las personas día a día. Y eso es lo que tenemos que salvaguardar a través de una constitución que garantice eso, que lo proteja. Oye, Ale, a propósito de estos mismos anuncios que son como de portada de miles de millones de pesos, en el primer anuncio de los 15.000 millones de pesos que se iban a inyectar para enfrentar la pandemia y todo esto, que finalmente se conoció que había un montón de información que no era tan verídica como se anunciaba, hubo una reacción de las personas en las redes sociales, en los comentarios que dejaban en los mismos Twitter de la ministra o en el tweet de los distintos medios que anunciaron la noticia, que muchas de las personas que opinaban ahí estaban como en contra de esto. Pero después se adjudicaron los fondos. O sea, no, más allá de las personas que son del medio artístico, sino que personas comunes y corrientes. Y corrientes, sí, que fue así como, pero ¿por qué estamos viviendo una pandemia? ¿Por qué a cultura? ¿Por qué esto? ¿A qué se debe esa problemática según tu punto de vista? ¿Por qué, por ejemplo, hay personas que no ven en la cultura un pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad? Bueno, ¿cuál es tu visión? Claro, porque eso es parte de la cultura neoliberal que hemos vivido y que estamos sumidos desde la dictadura, donde se fortaleció el capitalismo y esta pseudodemocracia lo pone, somos el emblema del neoliberalismo hoy día en el mundo. Una cultura neoliberal que ha oprimido el desarrollo social, los tejidos culturales, que dejó la participación en cero
y que de alguna manera la revuelta social nos pone de nuevo en la calle, nos pone de nuevo a dialogar, nos pone de nuevo a participar, pero falta mucho todavía. Y efectivamente, yo creo que el llamado más importante en este proceso, y por eso que felicito mucho lo que ustedes están haciendo, porque aquí lo que hay que hacer es involucrarse en este proceso, pero de manera permanente, sistemática, y aportar desde todos los lugares que una pueda estar. Desde tu trabajo, desde tu lugar de estudio, desde tu casa, desde tu junta de vecinos, desde tu barrio, desde tu familia. Involucrarse no significa solamente ir a votar, que es muy importante porque tenemos que romper una brecha, ¿cierto? Pero sobre todo ser parte de este proceso y contribuir a este proceso. Efectivamente, cuando uno ve a alguien que pone ahí, pero ¿por qué al arte, por qué a la cultura y por qué no a la vivienda? Es que no está entendiendo efectivamente que no solamente que el arte es parte del desarrollo social de todas las personas, que es parte de las transformaciones sociales de un pueblo, de un país, sino que no está entendiendo también que la cultura la hacemos todos y todas, todos los días. Entonces, es lamentable, pero la verdad que no son muchos tampoco, por suerte. Y sabemos del sector que son también, es parte de lo que son los mismos que defienden el neoliberalismo, los mismos que votaron rechazo probablemente, y los mismos que van a hacer todo lo posible para que este proceso constituyente no se consagre como el pueblo lo grita y lo pide en las calles y como así se merece. Oye, a propósito de lo que demanda el pueblo, en ese sentido, desde el 18 de octubre, el mundo del arte, el sector cultural, estuvo muy alineado con estas demandas ciudadanas. Sin embargo, viene la pandemia y es uno de los sectores de la economía que menos ha podido reactivarse y que prácticamente su actividad está siendo nula. Están los malls abiertos, está el metro funcionando, están restaurantes a tope en muchas comunas. Sin embargo, en los teatros siguen con un aforo algunas veces ridículo. 10 personas. 10 personas, 7 personas, mientras que está sucediendo esto otro. ¿Crees que hay una intención del gobierno como de no darle cabida a la cultura? ¿Hay una especie de censura desde tu punto de vista a los movimientos culturales? Mira, más que censura, que puede ser, lo he pensado muchas veces, yo creo que todos lo hemos pensado, o sea, lo hemos hablado, lo hemos conversado y lo hemos pensado. ¿Será un castigo a que abrimos nuestros espacios a la revuelta social, a que participamos activamente, a que fuimos a las calles con nuestro arte? ¿O efectivamente es que no, o que efectivamente es en coherencia al modelo neoliberal que ellos defienden, donde efectivamente el arte y las culturas no tienen cabida, porque el arte y las culturas generan cosas que a ellos no les importan y que no solamente no les importan, sino que no quieren que ocurran, como participación, como democratización, como reflexión, como pensamiento crítico? Entonces efectivamente creo que tiene que ver con eso. Ahora creo que ha sido muy duro este proceso también, porque efectivamente cuando uno dice no, es que nosotros no estamos en el radar de la autoridad, no es solamente que nosotros, artistas, trabajadores de las artes y las culturas, sino que la expresión de un pueblo no está en el radar. O sea, cuando tú abres un casino y no abres un centro cultural, me parece a mí un error garrafal. Y eso es lo que se ha criticado ahora con la continuidad del estado de emergencia, del estado de excepción, perdón, porque efectivamente si este gobierno hubiese tenido coherencia en la administración de la pandemia, con medidas duras, pero no, pues resulta que dio permiso de vacaciones, ¿cierto? Abre los casinos, la gente anda pillando el metro de lunes a viernes, pone cuarentena los fines de semana, hay un toque de queda que no tiene mucho sentido cuando la gente está trabajando y apiñada todo el tiempo, hace la vuelta a clase. Entonces efectivamente no hay coherencia, porque si hubiera una coherencia en el cuidado de las personas, claro, uno diría, bueno, tiene sentido el Estado, porque efectivamente, el estado de emergencia, porque efectivamente, no sé, pues garantiza esto y esto otro. Pero no es así. Entonces, claro, al final uno lo toma como la sensación o el último resquicio que tiene este gobierno de generar un pequeño poder frente a la ciudadanía, que por cierto
un poder que vale bien poco, porque uno ve cómo después de las 11 de la noche la gente sigue circulando, la gente se sigue juntando. No, Oye, Ale, y se dejó de creer hace mucho rato ya. claro. Con el Circo del Mundo, ustedes son una ONG, Sí. ¿cierto? Y esta es, para los que conocemos el Circo del Mundo, sabemos la importancia de la labor que realizan, tanto de formación como artística, comunitaria, y cómo han recorrido Chile entero prácticamente, llevando adelante el circo. En ese sentido, los modelos de financiamiento actuales te permiten postular año a año a una línea de concurso definida por bases de concurso. En ese sentido, ¿crees tú que las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones artísticas debieran tener mayor continuidad en el tiempo? ¿Se debiera garantizar en el tiempo esta ayuda o debiera pertenecer al Estado solamente eso? En caso de que la nueva Constitución diga, ok, vamos a garantizar el acceso y el derecho a la cultura, ¿se garantiza a través de planes estatales o tomando en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil como el Circo del Mundo? Se tiene que tomar en cuenta con planes estatales, con las organizaciones como el Circo del Mundo, como la Fundación Santiago Off y como miles de otras que estamos haciendo finalmente el trabajo artístico y cultural en los diversos territorios. No es posible, yo creo, después de la revuelta de octubre, pensar en planes de Estado sin que consideren la participación y que esa participación sea vinculante. Yo creo que si algo puso en jaque es que la democracia requiere un cambio. Esta democracia ya no funcionó, ya no fue, ya no es esta. Este hiperpresidencialismo que hay, estas cámaras del Parlamento, ya no es suficiente. La representatividad ya no es por quien yo voté como concejal, alcalde o presidente o diputado o senador, sino que la democracia la tenemos que entender entre la participación vinculante de todas, de todos y de todos en los diversos territorios. Eso me parece fundamental y, por cierto, en el arte y las culturas es mucho más prioritario porque, como te decía, las culturas las construimos todos los días, son diversas, es una sinergia, ¿cierto?, que se va construyendo en este proceso, entonces absolutamente requiere de participación permanente y que sea el Estado el que garantice efectivamente y que cuide a las organizaciones que están trabajando de manera directa, permanente, sistemática, contribuyendo al desarrollo artístico, social, cultural y político del país. En ese sentido, por ejemplo, ¿tú crees más que las organizaciones debieran considerarse y financiarse a través de planes autónomos de gestión o a través de bases de concurso que delimiten algunos objetivos? Yo creo que las organizaciones relevantes y las organizaciones, cuando hablo de organizaciones relevantes, estoy hablando de organizaciones que ya tienen trayectoria, que están reconocidas, tienen que tener una base estatal permanente y que no sea un fondo concursable. Nosotros como Circo del Mundo, que vamos a cumplir ahora en abril, 26 años, todos los años no sabemos si vamos a poder abrir en enero o en marzo, si vamos a poder continuar o ya, y cuándo es el año que tenemos que bajar para siempre y decir cerramos. Vimos con mucha pena y con mucho dolor hace un par de semanas atrás como La Vitrina, un espacio de danza único, ¿cierto?, cierra sus puertas. Y eso es exclusivamente porque el Estado no garantiza una base. Nosotros no queremos que nos pasen todo y que no queremos convertirnos en funcionarios públicos, no es eso. Pero hay una necesidad mínima, hay un requerimiento mínimo que se tiene que garantizar para que las organizaciones efectivamente puedan permanecer en el tiempo. Nosotros sabemos hacer el trabajo, lo hacemos bien, hemos demostrado a lo largo del año que las artistas, los trabajadores, las trabajadoras culturales, le hemos hecho la pega al Estado y la hemos hecho bien. Entonces llegó el momento también de que el Estado se haga cargo de eso y cuide y resguarde de Arica a Magallanes a las organizaciones que efectivamente van a ser capaces de hacer las políticas públicas a los territorios. Y cuidar también a las organizaciones emergentes que empiezan que aparecen en los barrios, que aparecen en los territorios y que van a ser parte también de ese proceso y de ese desarrollo. Una de las cosas que se ha criticado mucho también por redes sociales, desde el mismo sector cultural, desde dentro del sector, es la implementación de la ley de arte escénica.
¿Tú crees que fue un acierto o que quizás debió haberse profundizado más, le faltó camino, hay mejoras que hacerle? ¿Qué piensas tú de...? Bueno, a mí me cuesta ser tan objetiva frente a eso porque yo fui parte de ese proceso, fui una de las personas junto con otras de mis compañeras. Quiero destacar ahí mucho a Andrea Gutiérrez, a la Claudia Pérez, que trabajamos de manera permanente y sistemática en esa ley, con todos los gremios, con todos los sectores. Estuvo ahí a disposición, recorrimos los territorios, lo lideró mucho Sidarte en ese tiempo, ¿cierto? A la cabeza de la Andrea, recorriendo los territorios, abriendo filiales. Entonces, efectivamente, insertamos en el caso del circo, insertamos al circo tradicional en este proceso también. Golpeamos la puerta de los compañeras y compañeros de danza para que se involucraran. No sé, llegaron los titiriteros, entraron ahí los narradores orales y fuimos abriendo ese espacio. Hubo una propuesta de ley que estuvo más de un año en una página web para que la gente comentara. Entonces, efectivamente, fue una ley que se generó con participación y una ley única que nace desde las bases y se va a entregar al Ejecutivo. Y se trabaja ahí directamente con el Ejecutivo y que el Ejecutivo presenta, ¿cierto?, a la cabeza del ministro de la época, Ernesto Tone. Pero ahí ya la ley pasa a un territorio donde nosotras ya no tuvimos nada que ver, nada que hacer. Intentamos, por supuesto, seguir haciendo, estar en conexión. Intentamos en esta nueva administración, fuimos a ponernos al servicio, ¿no? Porque todos estos trabajos, ¿cierto?, son trabajos ad honorem que uno dedica mucho tiempo, pero que a uno le importa, po, y se involucra y participa y hasta paga para poder hacerlo. Nos pusimos también al servicio de esta administración para poder avanzar en este proceso, para que no se cerrara, no siendo participativo, porque había sido así desde su origen. Claro. Pero no ocurrió así. Entonces, claro, la ley sale con sorpresa y sectores que están dentro de la ley que no fueron consultados. Sale la ópera, por ejemplo, está dentro de ese proceso y la ópera tiene un montón de reclamos, pero es que resulta que la ópera nunca estuvo en el proceso previo, porque hubo toda una discusión si la ópera estaba en la arte escénica o estaba en la música, por ejemplo. Pero esa discusión no se dio nunca, no habían gremios que se asociaran. Entonces, efectivamente, ahí hubo un sector que quedó sin diálogo en el proceso. Pero la ley entiendo que también fue modificada en observaciones que le hizo las mismas cámaras de senadores y diputados. Exactamente, pues ahí la ley ya empezó a tener modificaciones, a inyectarle como se inyecta un sector completo, ¿cierto?, sin haber sido consultado, etcétera. Hay un sinfín de cosas que, por supuesto, termina siendo no la mejor ley ni la ley que nosotras habíamos trabajado de cara a la gente, porque no se trabajó, no fuimos 4 personas ahí que hicimos, a ver, hagamos la ley, chiquilla. No, claro. ¿Cachai? Aquí hubo un trabajo de años, 3. La primera reunión se hizo, nunca lo voy a olvidar, se hizo en diciembre del 2013 en Sidarte. Imagínate, 4 años de un trabajo arduo. Pero bueno, hay una ley, hay un Consejo de Arte Escénico, hay un gobierno que nos ha hecho cargo de aquello. Todavía no se nombra el Consejo, ¿cierto? Ya salieron los fondos concursables y todavía estamos sin Consejo. Y es probable que el 2021 pase parecido. Pero bueno, tenemos tiempo ahora. Yo creo que lo más importante y algo bueno que nos dejó la pandemia fue que nos reencontramos como gremios y que estamos trabajando de una manera mucho más junta, mucho más dialogante entre los distintos sectores. Eso no había ocurrido, yo al menos no lo había visto desde la dictadura. Y a partir de esa proliferación de redes que hubo a partir de la pandemia y el CICE, que es la coordinadora intersectorial, la UNA, AdCultura, etcétera, todas estas organizaciones que finalmente componen este gran sector de las artes y la cultura en Chile, ¿ese diálogo permanente se debiera mantener en las decisiones que vaya tomando los constituyentes en caso de que fuera elegida? Pero totalmente, y no solamente desde el ámbito de la cultura. Yo creo que el compromiso aquí, y no que yo me comprometa, sino que la gente tiene que exigirle a sus constituyentes que efectivamente tienen que trabajar de manera participativa con los territorios, con los movimientos sociales, con las asociaciones gremiales, y de una manera participativa y vinculante. Aquí, Claudio, hay algo muy importante.
La primera pega que tenemos las o los constituyentes, que finalmente lleguemos a ese lugar. Me encantaría llegar porque tengo mucha energía para hacer esto, pero si no voy a trabajar con la misma energía desde fuera. Es que hay que hacer el reglamento. Y el reglamento es la metodología de la Convención Constituyente. Nuestra propuesta es avanzar de esa Convención Constituyente a una Asamblea Constituyente. Y eso implica dos cosas. La primera, que esa metodología, que ese reglamento obligue a todas las y los constituyentes a realizar un trabajo permanente, participativo y vinculante en sus territorios. No solamente transparencia del Palacio Pereira, no es solamente vidrios, no solamente transmisiones por la televisión, es participación y es participación vinculante, porque efectivamente lo que la gente pidió a gritos, ¿cierto?, a partir del 18 de octubre y que ha mantenido en las calles es el derecho a una democracia distinta. Y eso no lo podemos perder en ese proceso, pero por ningún motivo, y por eso que es muy importante que la gente cuando vote en los diferentes distritos, en los diferentes territorios del país, efectivamente vote por las personas que saben que van a garantizar que ese proceso fuera así. Y lo otro es romper el veto del quórum de los 2/3, porque finalmente lo que la derecha quiere hacer ahí es vetar todos los grandes cambios que se merece Chile y que efectivamente nosotros queremos poner ahí en esa nueva Constitución. ¿Crees tú que hay un manejo de la derecha por impedir grandes cambios a la Constitución actual? O sea, imagínate que la derecha se une en una sola lista, ¿cierto? Tapándose los ojos y están con un nazi frente, un negacionista a las violaciones de los derechos humanos, son capaces de taparse los ojos para poder efectivamente lograr que no se consagren las cosas que al modelo neoliberal no le conviene que se consagren. Y nosotros, por otro lado, un poco más disperso, yo creo que era yo firmé una carta, la firmé como directora del Circo del Mundo, porque efectivamente durante un rato creí que teníamos que ir en una sola lista única, igual que la derecha. Después, con el tiempo, uno se va dando cuenta que es difícil igual, una sola lista, porque efectivamente tú no te podías aliar con alguien que no se declare antineoliberal. Creo que al menos para generar los grandes cambios, ¿cierto?, para que efectivamente este Estado deje de ser subsidiario y se convierta en un Estado garante de derechos, necesita que sean personas que se declaren antineoliberal y antipatriarcal. Entonces, claro, es difícil una sola lista, pero sí podrían haber sido 2 o máximo 3. Pero imagínate que en el distrito 10 tenemos 9 listas de oposición frente a una lista. Entonces, claro, hay harto trabajo que hacer, pero es posible, pues, y tenemos la esperanza. Para el apruebo votó poquito más del 50% de la población electoral. Es bien poco si uno piensa que se estaba ahí jugando, ¿cierto?, el plebiscito de una nueva constitución, que es un símbolo. Además, esta constitución es un símbolo de la dictadura, el último símbolo que queda de la dictadura que uno puede romper en 1000 pedazos. Entonces hay un 40 y tanto, casi otro 50% que no fue a votar, que tiene mucha desesperanza, que tiene mucha decepción, que yo también entiendo que está esa desesperanza y esa decepción, porque han sido 30 años de muchas frustraciones, de muchos sueños truncados. Pero es muy importante que este proceso efectivamente la gente se haga cargo con responsabilidad también. La revuelta social de octubre ha tenido un costo social, político, cultural muy, muy doloroso, violación a los derechos humanos tremenda, sistemática. Miles de jóvenes, cientos de jóvenes que todavía hay, casi 100 jóvenes todavía detenidos, presos políticos de la revuelta, sin juicio, sin pruebas, y todo ese costo social es tremendo y nosotros necesitamos no solamente honrarlo, sino que respetarlo. Y lo primero es ir a votar el 11 de abril y lo segundo es participar. ¿Crees que esta nueva constitución va a cambiar el paradigma de Chile para bien? O sea, sin duda que sí, pero eso es un trabajo que necesita que las personas se involucren de manera responsable. Primero, vuelvo a insistir, ir a votar el 11 de abril para poder romper la brecha y el quórum de los 2/3. Si nosotros no logramos eso y efectivamente la derecha queda hiperrepresentada,
no solamente vamos a estar siendo incoherentes con todo este proceso que hemos vivido, que, repito, ha sido bonito, esperanzador reencontrarnos en las calles, pero también ha sido muy, muy doloroso. Va a ser imagínate, no va a haber ningún avance, va a ser muy difícil avanzar efectivamente a los grandes cambios. Así que nada, yo creo que tenemos un mes, días, semanas, tenemos tiempo todavía de reflexionar al respecto, que las personas efectivamente se hagan cargo, se hagan responsables de lo que les toca, que vayan a votar, que voten con responsabilidad. También estamos dentro de un proceso complejo porque la gente no entiende mucho. Hay 4 elecciones, se votan constituyentes, concejales, alcaldes, gobernador por primera vez, imagínate. Entonces, también yo creo que todos los constituyentes, que nos importa por supuesto, hemos hecho un trabajo bien didáctico también, de explicarle a la gente, usted va a tener 4 papeletas, tiene que votar solo por uno, y así, porque efectivamente si uno no está en el día a día, arriba de la pelota de esto, cuesta entenderlo. Claro, sí. Oye, Ale, ya estamos terminando. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Cómo te encontramos en esta papeleta gigante? Voy candidata al distrito 10, YQ, y yo encabezo, la lista, y soy el número 30. Mis redes sociales, Ale Jiménez Constituyente, en Facebook, en Instagram, en Twitter, Ale Jiménez Cons 1. Y bueno, nada, decirle a las personas, decirle a todas, a todos y a todos que efectivamente estamos en un momento fundamental, es un momento histórico, un momento tan esperado, tan anhelado, no solamente desde la revuelta, sino que desde la vuelta de la dictadura. Insisto, terminar con la Constitución de Pinochet es terminar con el último símbolo, y no hemos demorado 30 años. Entonces, efectivamente, por el dolor causado, tenemos que ser responsables, tenemos que honrar este momento con esperanza, pero sobre todo con trabajo, con fuerza, con participación. Así que a no soltarse, a no soltar las calles, a no soltar la participación, a no soltar las plazas, a no soltarnos nunca, 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 nunca más. Ale, millones de gracias por estar en este nuevo Cultura Constituyente. En nombre de la Fundación Santiago Off y el Desconcierto, te damos infinitas gracias y nos vemos pronto. Te deseamos el mayor éxito para este 11 de abril. Muchas gracias, ahí estaremos. Mucho éxito y fuerza también con el Circo del Mundo, y gracias por la... Sí, vamos que se puede, decimos en el Circo del Mundo, así que todos los días yo me levanto y digo, vamos que se puede. Bueno, nos vemos. Nos vemos.